Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy es 28 de mayo de 2026. Es el primer programa de los Arivivi, un programa picante de análisis sobre la coyuntura local y nacional. Y vamos a dar inicio de entrada porque el momento amerita. Vamos a presentar con los co-conductores, que es el ingeniero Delgadillo. Preséntese, por favor. Bueno, gracias mi compañero Hugo. Vamos a estar aquí presentes en este programa Arivivi, analizando el tema, la coyuntura política, social y económica de nuestro país. Y obviamente en esta coyuntura en la cual directamente nos encontramos aquí en Bolivia. Mi nombre es Miguel Delgadillo, de profesión ingeniero comercial. Y obviamente parte de este programa en la cual directamente se tendrá un análisis profundo y a la vez también para poder expresar la situación de nuestro país y su análisis y posibles soluciones que pues, se pueda llegar a dar y consejos si lo llegan a tomar o no lo llegan a tomar directamente los gobiernos de turno. Otro acompañante es el compañero Dilson Torrico, más conocido como Tutú. Preséntese, por favor, compa. Muy buenas tardes, saludarte, Huguito, Miguel. Aquí estamos, ¿no? Empezando esta aventura de lo que es incursionar en las redes sociales para contar la historia desde la otra vereda. No la historia en que están acostumbrados los medios dominantes, esas narrativas, ¿no?, que hacen, ¿no?, la derecha, ¿no?, tratando de ganarnos esa batalla cultural que tenemos que reactualizarla y ponerla en el tapete. Agradecido desde esta plataforma, vamos a estar haciendo análisis de la coyuntura nacional, local, internacional, ¿no? Siempre desde la óptica del sur para el sur. Muchas gracias. Bueno, ya con la introducción que hemos tenido, se darán cuenta que este es un programa picante, picante en el sentido de que vamos a decirle las cosas como son, sin faltarle respeto a nadie. Nadie es nuestro enemigo, somos rivales ocasionales. Y de entrada vamos a empezar a analizar, como lo tenemos planificado, el tema de la gestión de gobierno del presidente Rodrigo Paz. Una pregunta que tenemos en tapete y es: ¿cómo ven la gestión del gobierno para con el pueblo? Le vamos a ceder primero la palabra al compañero Delgadillo. Bueno, primeramente nosotros vemos a la gestión de gobierno que tiene un perfil más moderado, ¿no? Un perfil moderado en el sentido de que no es tan agresivo en su discurso que está mostrando en este momento el gobierno actual. No es tan confrontacional en el cual directamente se ve en su discurso. Se ve solamente un gobierno que da un discurso más pacifista, un discurso honestamente que trata de establecerse a través y resguardarse a través de la constitución política del Estado y obviamente establecerse a través del orden democrático el cual fue electo. Nadie va a negar obviamente que es un gobierno que ha ganado en las urnas en estas elecciones a través de un voto popular, pero a la vez también está mostrando la pasividad en su forma de poder expresarse y mostrar un tipo radicalista como netamente eran gobiernos anteriores. No es un gobierno lo mismo que fue en la época del MNR, cuando estuvo exclusivamente Gonzalo Sánchez de Lozada, o donde estaba exclusivamente otros exministros, o en el caso del golpe de Estado como Yanine Áñez. Se veía un gobierno directamente amenazador y a la vez también un gobierno confrontacional. Entonces se lo ve directamente con una diferente postura exclusivamente o un perfil político al gobierno en la actualidad como más moderado, ¿no? Eso es lo que se ha visto referente a la población y lo que estamos viendo también desde diferentes puntos políticos. ¿Tú compartís lo que dice el ingeniero? Sí, ¿no? Comparto, pero yo también tengo otra opinión, ¿no? Otro modo de ver este gobierno. Si ustedes, estimados conciudadanos, recuerdan cuando en el gobierno del movimiento al socialismo se lo llevó a Chile ante la Haya por el derecho expectaticio, es decir, ¿qué significa eso? Las promesas que hacían los gobernantes chilenos de que tarde o temprano había que sentarse a negociar para una salida del mar. Fuimos a La Haya con el resultado que ya se sabe porque es fuertísimo el lobby chileno, pero lo mismo pasa con este gobierno. Las promesas que hizo este gobierno, el candidato y hoy presidente Rodrigo Paz, cuando bajaba a las bases, especialmente en el occidente, la gente, al ver que los movimientos sociales, los partidos políticos de extracción popular estaban vetados,
la gente vio el mal menor que era Rodrigo. A que entre un facho radical de la ultraderecha como Tuto, la gente se esperanzó, especialmente porque también Lara supo conectar con la población y especialmente del occidente casi con un 70%, 60% ganó el PDC para hacer gobierno al ciudadano Rodrigo. Y ese derecho expectaticio, esa expectativa que tuvo, él lo ha roto. Ha traicionado a esa gente, esas promesas que hizo. Y ahí están los resultados. Yo tengo el análisis de que este gobierno está haciendo esa famosa frase que dice la huida hacia adelante. ¿Qué significa la huida hacia adelante? Cuando vos tenés un problema y sabés que está de difícil solución, esperás un milagro, esperás que algunos hechos circunstanciales traten de hacerte el milagro para salir de ese atolladero. En eso está este gobierno, está en esa huida hacia adelante, sabiendo de que ya ha desconectado con la población, con la base social que lo apoyó. Y él, con pequeñas acciones de querer tratar de entablar negociaciones, charlas para tratar de desbloquear, ya se ha desconectado con la gente y la gente se ha dado cuenta. La gente se ha dado cuenta de que no tienen que hacerse la burla en base a falsas promesas. Eso tienen que aprender los políticos, de que no es nomás llegar y mentirle a la gente. Entonces el gobierno está en eso, ¿no? Está en esa huida hacia adelante, esperando un milagro, ¿no? Esperando que algunos hechos circunstanciales traten de salvar este gobierno, Huguito. Bueno, a ver, viendo las dos posiciones, yo creo resumiendo, entonces este gobierno es un poco débil, este gobierno no toma acciones porque no tiene la fortaleza de lo que eran los anteriores gobiernos, por ejemplo, del MAS, que tenían base, que tenían estructura, que tenían organización. O sea, si vemos así, entonces vemos un gobierno que posiblemente de aquí a un poco, digamos, que no creo, porque yo voy a decir algo que siempre lo sostengo. Yo creo que pedirle la renuncia a este gobierno en estos tiempos, en estos momentos que va a 6, 7 meses, para mí no es dable. Pero yo creo que lo que están haciendo es desgastarlo. Se está desgastando por sus posiciones ambiguas. Y bueno, yo creo que apuntan, así como apuntaron en su momento al gobierno de Lucho a desgastarlo, no pudieron tumbarlo al gobierno de Lucho, cumplió sus 5 años. Y yo creo que aquí apuntan varios sectores, varias personas políticas, apuntan a ir a un revocatorio. Pero en base a lo que vos decías, a ver, Miguel, vos decías que era medio débil, no sé si te entendí mal. Entonces, por eso que no larga lo que él tenía en mente, digamos que es lo que cree la población, el estado de excepción. Bueno, dijimos que tenía un perfil más conciliador, ¿no? Y al tener un perfil conciliador, no es tan radical como actores de la extrema derecha. Si logran entender, al principio cuando el gobierno de Paz postuló para elecciones a través con Lara, eran de centro, ni eran de derecha ni izquierda, ¿no? Eran del centro supuestamente. Y obviamente lo que Bolivia tenía un conflicto social a nivel internacional en el tema, digamos, del riesgo país. Y tener obviamente la confianza en el caso del riesgo país no generaba posiblemente algún tipo de inversiones o confianza en el caso del exterior. Por eso este gobierno de Rodrigo Paz ha mostrado generar algún tipo de estabilidad en el caso de nuestro país. Y a la vez también ese tipo de estabilidad lo han debido ver algunos inversionistas a nivel internacional, que es algo bueno y a la vez también algo negativo. Pero también ha tratado de facilitar alianzas Rodrigo Paz en este tiempo. ¿Con quiénes? Obviamente con empresarios, con alcaldías y gobernaciones y con algunos sectores sociales. Pero posiblemente el tiempo no lo ha llegado a alcanzar para poder mostrar esa fuerza o fortaleza que tenía. Tal vez por algunas acciones o decisiones incorrectas que pudo llegar a tener en su gobierno o decisiones que han podido generar netamente, mostrar que ha sido un gobierno que solamente ha tratado de gobernar para los ricos, para los empresarios o para las logias exclusivamente que tiene nuestro país. Entonces, una debilidad puede ser eso, pero a la vez en la coyuntura actual en la que está ahorita, sigo viendo que tiene una fortaleza en el discurso, como también en su perfil mismo, ¿no? De tratar de buscar un diálogo. Hasta el momento no lo hemos visto a alguien radical que esté hablando a nombre del gobierno para agarrar y confrontar netamente a toda la población.
Eso se ha visto en el caso del discurso, pero del escenario en la actualidad en la cual estamos hay otra figura, ¿no? En el cual se montan los movimientos sociales. Tutú, mira, te hago esta pregunta en base a lo que tomo apunte de Delgadillo. ¿Rodrigo era el mal menor o se disfrazó? Primero déjame que te la vete después. Luego, ¿es conciliador? ¿De verdad es conciliador? Y ha hecho alianzas, dice Miguel, pero ¿con quién ha hecho alianza? ¿Ha hecho alianzas con el pueblo? Te pregunto. Mira, un escritor venezolano, Uslar Pietri, escribe un libro, El pecado de ser pobre. En una parte de su libro dice y condena a los intelectuales, a esa gente que estudia en las universidades y de las universidades quieren cambiar el mundo, se consustancia con la problemática local, nacional, en ver sus gobiernos, sus estados subdesarrollados y quieren cambiar el mundo, quieren salir a ser profesionales, ingresar a la vida pública y tratar de cambiar el mundo. Y cuando una vez ingresan a la vida pública, se olvidan de dónde salieron y terminan traicionando a esa gente de donde ellos venían y se aburguesan, ¿no? Y incluso se desclasan. Lo mismo pasa con Rodrigo Paz, ¿no? Un tipo que al ir a pedir el voto hizo un contrato social con esa gente. Entonces había sido un lobo disfrazado, solamente fue a engatusar a la gente. Pero ¿qué pasó? El contexto histórico ahora es diferente de hace 20 años atrás, de hace 30 años atrás, cuando solamente los internados tenían el poder divino de ir a buscar el voto y nosotros solamente verlos a ellos internados, estudiados y teníamos que votar por nuestros amos. En estos 20 años últimos, el pueblo boliviano se dio cuenta y aprendió a votar por su propia gente. En eso se equivocó y no supo lecturar. Rodrigo dijo, voy, se la charlo a esta gente y vuelvo a gobernar. Viendo a tu pregunta, ¿qué hizo? Se fue a gobernar con los que no votaron con ellos, con la oligarquía cruceña, con los terratenientes, con los de la CAO, tienen ministerios. Entonces traicionó de dónde vino, traicionó a esa gente que votó por ellos, esperanzado de que un gobierno de un país que se estaba desarrollando, tratando de tener un país de mejores índices sociales, mejores, él terminó traicionando. Y eso hoy le están cobrando los movimientos sociales, de que no se vuelve más. Yo creo que ya tenemos cierta mayoría de edad política, las mayorías del pueblo, de que nunca más nos tienen que engatusar eso, de que las promesas se tienen que cumplir, Huguito. A ver, yo, como les digo, siempre los escucho y trato de hacer un resumen de lo que ustedes dicen. Delgadillo decía que tiene buena comunicación. Yo creo que lo que tiene es la buena labia que tenía Carlos Mesa en su momento, ¿no? Carlos Mesa era un tipo que vos lo escuchabas y te enamoraba, pero cuando llega a ser presidente no te enamora. Y encima no te olvides que en el 2003 3 veces renunció. Ahora, lo que hay que reconocer es esto, y el gobierno creo que no reconoce, no sé si porque cuando uno se convierte en un político o se convierte en una autoridad política administrativa, pierde lo de la calle, pierde el ser pueblo, pierde la visión que tenía cuando no era autoridad, ¿no? ¿En qué sentido te digo? Rodrigo sabemos con qué voto ganó, ¿no? Ganó con el voto de la izquierda, con el voto que primero en la primera dijo voto nulo y después voten por porque Tuto nos va a corretear, nos va a matar. Por eso yo te preguntaba si era disfrazado o era real. Porque salió más, y perdón la palabra, salió más crudo, más cruel que hasta Tuto. Porque hasta la misma gente dice, creo que mejor era con Tuto, porque este nos salió más bravo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es eso, que el voto prestado le está pidiendo, le está diciendo, ¿sabes qué? Gracias a mí. Hay unos datos que vos manejabas, por ejemplo, de cuánta gente en La Paz votó por él. Y esa gente no ha sentido ningún beneficio de este gobierno. Entonces, de acuerdo a eso que yo creo que hay la movilización, ¿no? Y ese voto prestado le está diciendo a Rodrigo, oye, pues, te asumiste como gobierno y a lo primero que quisiste, te viniste acá a Santa Cruz. Está bien que te sentés con los empresarios porque son un motor económico, pero ¿y nosotros cuándo? Porque nosotros te pusimos. Y yo siempre digo esto, el empresariado, por ejemplo, cuando carga gasolina, carga pues la premium, no carga la especial, ¿no? Y a ellos le vale madre si subió de 3 a 7 o a 10. Entonces, para mí es más importante que debe haber una alianza entre el gobierno
Vos hablabas, de Miguel, de una alianza, pero también no solo con todos los sectores, digamos, sociales, corporativos, económicos, todo, pero debe haber una alianza también con el pueblo. Y el pueblo yo creo que no se ha visto beneficiado en esto. ¿O ustedes vieron algún beneficio, por ejemplo, y se la pongo picando ahí a los dos? ¿Quién de ustedes ha visto un beneficio donde el pueblo se siente identificado con una medida que tiró el gobierno? A ver, el gobierno pues se le dio, ¿no?, una oportunidad de que tratemos entre todos de salir de esta situación económica. Se le aguantó el retiro de la subvención de los carburantes porque ya está bien entre todos, digamos, ¿no? Empujemos este carro, esta nave del Estado para salir adelante. Y hemos visto que las políticas económicas que ha implementado el gobierno, todo beneficia a los empresarios. Todos esos decretos que ha lanzado, ¿no?, beneficiando al empresario. Y se olvidó de la base popular que lo llevó al gobierno, ¿no es cierto? Por eso este gobierno, yo lo recalco, está en una huida hacia adelante. Ha perdido conexión con las clases populares. Entonces, yo veo que está en una encrucijada, ¿no es cierto?, el gobierno. O vuelve sus pasos tras sus pasos y demuestra una gran humildad para reconocer sus errores, o está de ida, como le digo, esa huida hacia adelante, que eso va a ser fratricida, ¿no? Y yo creo que tendrá que llamar a elecciones, a su mirar Lara, ¿no? Pero ahorita el gobierno se ha desconectado con los movimientos populares, Huguito. Pero por eso vas a pedir su renuncia. ¿No crees que pedir la renuncia es muy acelerado? O sea, y yo creo que no es ni siquiera ético pedir una renuncia, ¿no? ¿O qué opinas? El pueblo te da pues el poder y la legitimidad, y el pueblo también está en la obligación de quitártela. No esperemos que pase lo de Milei, no esperemos que los panadas, nuestros panadas hermanos argentinos, ahí están con la gente, con los jubilados que le han recortado sus mensualidades. En Argentina lo han hecho bolsa este país en estos 2 años, 3 años de Milei. No esperemos a eso. El pueblo da y quita también poder. Miguel. Algo que he escuchado y se ha visto dentro de las redes sociales y a través de los diferentes comentaristas, ¿no? Para el gobierno actual, el pueblo solamente es ni el 0,2% de la gente que se está movilizando. Para el gobierno actual, la gente en sí son los empresarios, o posiblemente son lo que piensan los organismos internacionales. No nos olvidemos que en este momento, para los ojos de diferentes países, lo que está pasando exclusivamente en Bolivia solamente es una miniatura de aquellos que posiblemente se estén movilizando o mostrando exclusivamente algún tipo de descontento en el país. Pero para algunos empresarios, obviamente es un gobierno que está haciendo lo justo y lo correcto. Para algunas logias o para algunos que siempre han sido favorecidos a través de las políticas económicas que ha llegado a tomar o decisiones que ha llegado a tomar este gobierno en la actualidad. No nos olvidemos que antes nos decían, digamos, cuál es el riesgo país o cuál es el nivel que nos miden exclusivamente a través de otros países, cómo ven a Bolivia para poder agarrar e invertir económicamente o poder traer algún tipo de empresa, algo. Para los de la derecha, para las logias, obviamente que Bolivia para ellos está bien, porque ha sido un gobierno que ha favorecido exclusivamente a la clase alta, a los logieros, empresarios, ganaderos y todos los tipos que siempre buscaban tratar de que un gobierno sea para los empresarios y no para la gente humilde. Este gobierno que vemos en la actualidad, creo que hasta el momento su ingreso neto se está gastando netamente en puros gastos corrientes. Y al gastarse en puros gastos corrientes, obviamente significa que ya no va a haber muchos proyectos de inversión. Entonces, un gobierno que ha dado perdonazos hasta en el tema de los impuestos a los ricos o a los empresarios, obviamente ha gobernado solamente para este tipo de logias. Un gobierno que ha pedido que se pueda seguir exportando, ya sea la carne, se siga exportando exclusivamente otros productos, como la soya, pero que beneficie solamente al empresariado. Obviamente ellos nunca van a hablar mal del gobierno. Pero obviamente aquellos que van a hablar mal del gobierno es aquellos sectores que han sido desfavorecidos y a la vez que han sido excluidos de diferentes proyectos sociales.
En este momento posiblemente ya no haya un proyecto social que pueda llegar tanto a comunidades campesinas, a interculturales y otros sectores que posiblemente, digamos, se sientan excluidos en la actualidad de este escenario político y social que hay en este momento, o que ya no han sido tomados en cuenta bajo un proyecto. Pero la pregunta también es ¿por qué en esta gestión de gobierno la plata ya no va para los movimientos sociales? ¿A raíz de qué? Posiblemente sea para no seguir fortaleciéndolos o para que ya no sean tomados en cuenta, o por qué motivo, o por qué se ve esa plata netamente ya solamente para el empresariado y para las grandes logias de nuestro país. Entonces hay que analizar bien el tema de la gestión de gobierno y cuál es el descontento que tienen directamente los diferentes movimientos sociales en la actualidad. Pero si vemos algo, a ver, volvamos un poquito atrás al tiempo de las elecciones. No se olviden que tanto Tuto como Rodrigo, cuando entran a una segunda vuelta, le piden el voto a la izquierda. Incluso dicen ustedes, los de bajo rango, funcionarios públicos, si votan por nosotros, no se los va a votar, ¿no ve? Le ofrecen de todo. Y hay una especie de que alguna vez pactó, digamos, con el que era el más radical, que era Evo Morales, pero una vez asume el gobierno, ya no se quiere sentar con él. ¿Ustedes creen que es correcto que un gobierno que conocía cómo estaba la economía boliviana, cómo estaba el tema social en Bolivia, cómo estaba el tema político, de pronto asume y empieza a echarle la culpa al anterior gobierno, a decir, bueno, lo del MAS no lo fregaron, 20 años? O sea, yo lo que, y eso les pido a ver a un análisis, yo lo que no veo correcto es que, un ejemplo, no es de mi agrado Mamén, pero es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, y ese es el único tipo que yo he visto que no se queja. Y incluso Rodrigo Paz en algún momento dijo, las alcaldías están quebradas, van a ver que ningún alcalde va a decir que está bien, que económicamente está bien. Y al otro día Mamén dijo, yo tengo que trabajar, tengo que meterle porque, bueno, soy el alcalde de la ciudad. Y digamos, ha habido un gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, tampoco se quejó. Pero sin embargo, yo lo que veo personalmente es que el presidente vive todo el tiempo acordándose de los masistas. Tanto dijeron que los masistas ya están muertos, pero se acuerdan de los muertos. Y yo creo que lo que debería hacer el gobierno es meterle, supuestamente tiene 2 tipazos en economía, pero cada metida de pata que han tenido esos señores en los decretos, por ejemplo el 5503, el 5516, decretos que han querido lanzar de recién también, que no se atreven. No se olviden que dijeron que para el 1 de mayo iban a dictar 10 leyes, ¿no? Y no las dictan hasta ahorita. Entonces, ahí lo que se ve que este gobierno está en una medida de que le tiene, no sé si recelo a algo o trata de no hacerle daño a quien de repente lo llevó al poder, pero igual le hace daño. Con la quitada de subvención, este gobierno dijo, va a bajar los precios, no bajó, se quedó, sigue la carne de 60 para arriba. Entonces hay cosas que no se han mejorado, y eso es lo que debemos ver. ¿O qué decís tú? Es que muchas veces, y eso es bueno, ¿no? Explicarle a la población, ¿no es cierto? Porque dice que muchas veces la historia se manifiesta de 2 veces, ¿no? Una vez como tragedia y otra vez como farsa, dice, ¿no? Ya vivimos momentos trágicos en los gobiernos neoliberales de la década del 80, 85, 90, ¿no? Con que Bolivia se nos muere y tenemos que ajustarnos los cinturones, 30.000 mineros relocalizados, ¿no es cierto? De ahí entró un gobierno de izquierda como Hernán Siles Zuazo, el padre del actual presidente traidor, renunció siendo vicepresidente y lo dejó solito a Hernán Siles Zuazo a que asuma las consecuencias de los gobiernos neoliberales y tuvo que llamar a elecciones anticipadas. Y pasa el tiempo y llega, los movimientos populares eligen al movimiento al socialismo, donde hay cierta transformación de país. Pero la gente, las nuevas generaciones, esos jóvenes que tienen 20 años ahorita, 25, hace 15 años, 25 años tenían, no habían vivido los tiempos neoliberales donde la gente hacía cola para comprar azúcar. Entonces, la historia es cíclica, se repite, ¿no es cierto? Y ahora estamos viviendo, y es para que la población entienda cómo son los gobiernos de derecha, cómo son estos lobos disfrazados. La gente se va a estar dando cuenta de que la derecha siempre gobierna para las élites. ¿Cuál es la diferencia entre los movimientos populares, los partidos políticos de izquierda y la derecha?
de que los partidos de izquierda, los gobiernos de izquierda se preocupan del prójimo, se preocupan del ser humano, no lo ven a diferencia de la derecha, de que la derecha lo ve al ser humano como un objeto comercial, como un objeto de que podés lucrar de ello. El éxito a como dé lugar, no importa si se pisa al otro. En los gobiernos de izquierda siempre hay ese sentido más humanitario, ¿no es cierto?, de ayudarnos entre todos para salir de una situación. Entonces la historia se repite y estos programas que sirvan para darle luces a la población, ¿no es cierto?, de que se den cuenta de que estos gobiernos neoliberales siempre van a apretar al pobre, como ocurre en Argentina, ¿no es cierto? Todas las medidas económicas de este gobierno de Rodrigo Paz beneficiando a las élites, a las oligarquías, en detrimento de las grandes mayorías nacionales. Miguel. Bueno, la diferencia obviamente del gobierno de derecha y de izquierda es abismal, ¿no? Un gobierno de izquierda busca una igualdad, ya sea económica, social y a la vez también política, donde se sientan representados en participación de diferentes sectores o de diferentes pueblos dentro de un gobierno nacional, donde se les da una participación dentro de los ministerios, participación dentro de diferentes direcciones para que puedan llegar a ser tomados en cuenta. En un gobierno de izquierda hay obviamente participación hasta en cómo distribuir los recursos económicos. Y esa distribución de recursos económicos llega a darse y establecer un puente entre el gobierno y la misma gobernación o alcaldías a través de sus diferentes sectores sociales. Antes, ¿acaso había puentes o había accesos a diferentes comunidades de nuestros compañeros campesinos para que puedan agarrar y poder sacar sus productos por lo menos directamente hacia el mercado local? En la actualidad ya hay posibilidades de que nuestros pueblos o nuestros sectores sociales puedan agarrar y exportar exclusivamente su producto a nivel internacional. No lo hay, porque falta construir todavía el proceso que nos dejaron exclusivamente nuestros gobiernos de izquierda. Falta terminarlos de construir. Pero la izquierda siempre ha mostrado de que se le da la importancia para que esos sectores puedan crecer conjuntamente a los nuestros. Yo siempre he dicho que en el momento, ya sea en diferentes departamentos, hay empresarios grandísimos. Hay hasta extranjeros que están metidos en nuestras tierras, extranjeros que agarran y exportan nuestro producto a nivel internacional. Y obviamente este producto, netamente, ¿a quién ha sido favorecido o quiénes se benefician de estos productos? El gobierno, a través de las exportaciones, para que tengamos una balanza comercial positiva. Y obviamente los empresarios o las grandes logias o logieros que se benefician obviamente por tener esos recursos o esos ingresos. Pero nunca hemos visto que nuestro propio gente campesino, nuestros productores puedan exportar en forma directa. Entonces, por esta razón la izquierda trató de buscar una igualdad para estos compañeros de izquierda. Y también se les quiso dar una representabilidad dentro del gobierno para que se pueda gobernar conjuntamente parejo para todos y no solamente aquí puedan ser favorecidos aquellos grandes empresarios o logieros que exclusivamente siguen habiendo en nuestro país. Déjame que le haga la misma pregunta para los dos, pero seguimos con Miguel. El gobierno dice que somos una cloaca, que somos un estado tranca, que gracias al MAS estamos en la cochina calle, un poco más y nos dicen que vamos a ir todos a las rotondas a pedir limona. Yo te digo, y que la única opción es privatizar. ¿Vos crees que la única opción es privatizar? Bueno, hay diferentes tipos de escenarios que se puede llegar a analizar. Posiblemente algunos están viendo el tema de la privatización, pero ya tenemos el ejemplo claro de Samuel Doria Medina. En su tiempo de Samuel Doria Medina se privatizó, creo, una cementera en esos tiempos atrás. Pero ¿para beneficiar a quién? Para beneficiar netamente a un empresariado, para beneficiar a algunos que han sido vividores exclusivamente del Estado en su debido tiempo. Pero en la actualidad ha cambiado, ¿no? La participación del Estado es diferente, como también la participación en esos tiempos atrás. Ahora se está buscando nuevos perfiles para que puedan administrar exclusivamente nuestro Estado, obviamente con diferentes tipos de controles que hay en la actualidad. Pero no digamos como había en su tiempo. Entonces, para nosotros lo que se debe hacer, hay que hacer algunos ajustes precisos y se debe seguir trabajando que el Estado pueda llegar a tener algunas empresas, las cuales directamente puedan beneficiar a la población en general. No nos olvidemos que creo que antes se creó el tema de MAPA en su tiempo. Y MAPA tenía una función social de poder agarrar y comprarles granos o comprarles directamente algún producto a aquellos que no podían agarrar
y centralizarlo para poder hacer una comercialización o no pueda vender ese productor a un determinado persona. Entonces, esa empresa estatal tiene su objetivo para poder agarrar y ayudar. No solamente es para agarrar y lucrar. Entonces tiene que haber una razón social por la cual, digamos, ha creado esa empresa, como también para que se pueda llegar a ocupar sus propios recursos. Tú. Las privatizaciones, ¿no? Las capitalizaciones, decían, ¿no? En los tiempos neoliberales, ¿no? Van a venir inversores y van a poner el 50% para que mejore la empresa y genere, ¿no? Son palabritas disfrazadas de tumbe. Y eso tenemos también que tratar de desmitificar esa narrativa de las oligarquías cruceñas. Las privatizaciones. En 1942 Estados Unidos hizo un plan que se lo encomendó a un diplomático norteamericano, Bohan apellidado, el famoso Plan Bohan. En el 1942, ¿cuál era el fin de ese plan? Diversificar la economía boliviana, que era dependientemente minera, y de diversificar la economía, ir a la captura, ir al desarrollo del oriente. De ahí fue que el gobierno creó empresas públicas como el Ingenio Azucarero Guavirá, Hilandería Santa Cruz y muchas empresas. ¿Qué hicieron? Las hicieron quebrar las empresas, estos terratenientes, esta gente oligárquica de Santa Cruz, hicieron quebrar y compraron a precio de gallina muerta esas empresas. Ahora son grandes empresarios. Tuto Quiroga, ¿qué empresa tiene? ¿Cuándo ha generado empleo? Las oligarquías siempre acostumbrados a ir a tumbar al papá de Estado. Entonces las privatizaciones, queridos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, las privatizaciones siempre es un tumba al Estado. ¿Por qué? Pues ellos no crean empresas, siempre es tratando de beneficiarse de los negociados a costa del Estado. Por eso es que grandes fortunas aquí en Santa Cruz ha sido a base del tumbe al Estado, al narcotráfico y todas esas cosas. Esa narrativa que nos tienen las oligarquías tenemos también que desmitificar, Huguito. A ver, yo acotando lo que ustedes dicen, y la población tiene que saber, porque es fácil echarle estiércol a una empresa estatal, que el otro día yo escuchaba que las empresas, creo que son más de 100, y creo que 16 eran las que supuestamente no producían nada, ¿no? Pero vos no vas pues por las otras que son Michi, vos vas por Entel, vas por Ende, vas por YPFB, vas por BOA, y si algo que yo no me cuadra, yo tengo familiares que manejan economía, le digo, o a uno de mis amigos, le digo, oye, decime una cosa, cuando una empresa no sirve, vos querés invertir ahí, no puedes decir, no sirve, ¿para qué voy a invertirme? Entonces, desde aquí empieza lo que vos decías y lo que dice Miguel, o sea, ¿de dónde se te cabe que un empresario extranjero va a querer invertir en una empresa que supuestamente está quebrada, ¿no? Y supuestamente, como vos decís, de pronto es un boom, ¿no? Hay algo ahí que no cuadra, hay algo que decíamos una vez en un debate, es una mentira irreal, algo por ahí, hasta así era. Y te digo por qué. Mira, cuando vos hablas de la capitalización, en ese tiempo fue privatización, solo que lo camuflaron por capitalización para que te duela menos, digamos, o el pueblo no brinque. Pero mira, cuando se dio la capitalización éramos 8 millones de habitantes, ahorita somos 13, ¿no? Y cuando éramos 8 millones de habitantes, éramos 60% de pobres. En esos tiempos. Lo que pasa es que eso no hacemos una comparación real. Éramos 60%, o sea, de 10 bolivianos, 6 eran pobres. Ahora, ¿cuántos son? Cuando se ha gobernado, cuando se ha administrado, cuando el boliviano ha administrado en su mayoría, ha bajado a 2, incluso a 3. De 10 bolivianos, 3 son pobres. Pero ahora somos 13 millones. Y yo les quiero dar un dato, que siempre se lo digo cuando lo trato de tocar este tema sin echarle la culpa a nadie. Pero, por ejemplo, cuando las empresas fueron, entre comillas, capitalizadas, pero en realidad fueron privatizadas porque era capital extranjero, Entel. En Entel nos costaba 4 bolivianos el minuto. Ahorita nos cuesta 1,20. ¿Ya? Cuando manejaron los italianos, eso nos costaba. Pero ¿qué más te quiero llegar? Si supuestamente teníamos capital extranjero que invertía en Bolivia,
En ese tiempo, el gobierno, los maestros marchaban porque les paguen su sueldo. En estos gobiernos que han pasado, se les ha pagado doble aguinaldo. En ese tiempo, como decía, creo que lo dijiste vos, Miguel, el discurso era: Bolivia se nos muere. Se ha colgado. Bolivia se nos muere. ¿Y qué paga? Te prestabas plata del Fondo Monetario Internacional para pagar aguinaldo. Y se ha pagado doble aguinaldo acá. Y con este último dato termino. Cuando las empresas privadas administraban los recursos de los bolivianos, si vendía 100 bolivianos de gas, 82 se llevaba la empresa privada. Y 18 se quedaba para Bolivia. Se hace un cambio real, ¿ya? Se hace un cambio real de la administración y eso se vuelca. Y no se olvide, vos tú sos más mayor, vos sos también mayor, Miguel, no se olviden que en ese tiempo dijeron: si nacionalizan, se van a ir los empresarios privados. No se fueron. Siguieron ganando hasta el 18%. Entonces yo creo que si se quiere hablar de privatización, se debe hablar bien con las reglas claras. Que vengan a invertir, pero como se dijo alguna vez, que seamos socios. No que tengamos patrones o que volvamos a lo de antes. Yo quiero, digamos, ahora a partir de esto, para cerrarlo este tema, quiero dejarle una pregunta y volviendo al análisis de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. ¿Ustedes creen que hay alguien, o sea, un personaje político o varios personajes políticos detrás de los movimientos que hay ahorita de bloqueo, de paro y demás cosas? No sé quién quiere contestar. Yo quisiera, para no perder el hilo de tu intervención, Hugo, quisiera, antes que se me vaya la idea, y tratar de tener otra óptica de la narrativa derechista, ¿no? Y de las élites. El Estado dice que es mal administrador. Por eso es que las empresas son deficitarias, por eso es que todo anda mal, el Estado es mal administrador. ¿Y quiénes están en el Estado y quiénes son los funcionarios públicos? Son personas, hombres, mujeres de carne y hueso. Yo me hago una pregunta: Branco Maricoví es un tipazo y como es un empresario exitoso, sus empresas las maneja de forma exitosa porque le pone alma, vida y corazón a su proyecto. ¿Y cómo es que cuando son funcionarios públicos, cuando pertenecen al Estado, a la cosa pública, cómo es que hacen burrera? ¿No es cierto? A ratito un decreto y se hacen dotar de tierra, 30.000 hectáreas, pero nos hacen creer, estimados conciudadanos que nos están mirando, de que el Estado es mal lavándose las manos, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cositas, todas esas narrativas tenemos que desmitificar y para eso tiene que ser el programa. Disculpa la pregunta para retomar el tema. La pregunta es, si ustedes creen que hay personajes o una persona o varias personas que están detrás de estos movimientos que son bloqueos, paros y todas estas cosas para pedir la renuncia de Rodrigo o para que vamos a un revocatorio. Lo que pasa es que en estos últimos 20 años ya el pueblo se ha dado cuenta de que ya tiene mayoría de edad política, de que ya no cualquier payaso va a venir con promesas, con falsas promesas y hacerse el canchero, como decimos vulgarmente, ¿no? Ahorita no hay un actor principal de este movimiento, ¿no? de protesta contra las promesas incumplidas de este gobierno. Es que la gente, ya sus dirigentes ya tienen mayoría de edad política y han sabido razonar y complementarse entre todos y hacer que explote esta indignación de las grandes mayorías populares, Huguito. Miguel. Bueno, se está haciendo un análisis de una gestión, ¿no? Y en este análisis de esta gestión, obviamente, hay algunos aciertos y otros desaciertos. Y la mayoría de los aciertos han habido solamente para la gente rica, para la gente que tiene poder y obviamente empresarial. Aciertos a favor del pueblo no lo hemos podido ver en este momento, como decíamos, porque no hubieron exclusivamente una gestión que se pueda llegar a mostrar para los diferentes movimientos sociales. En la actualidad, los diferentes movimientos sociales han sido excluidos exclusivamente, posiblemente de la participación o del apoyo gubernamental en sus diferentes actividades de gestión de sus pueblos.
Porque hasta el momento no he escuchado, digamos, que se hayan hecho algún tipo de refacción de carreteras o algún proyecto que haya podido beneficiar a la población o diferentes departamentos que siempre han sido apoyados por el gobierno en su turno o cualquier turno que haya habido. Entonces yo creo que hay un descontento por la misma ciudadanía en el tema de tener directamente nuevamente el accionar de su gobierno para poder ayudarles en algún tipo de conflicto o solución que se les puede dar. Entonces yo no creo que haya directamente alguien que esté detrás de lo que está pasando en nuestro país. Más bien lo que creo que hay un descontento en el cual directamente se puede llegar a solucionar a través de pliegos petitorios que han optado dar diferentes movimientos sociales o diferentes actores en el tema coyuntural o político en este momento. Y obviamente uno quisiera pues presentar proyectos para que se pueda trabajar en cualquier proyecto que beneficie a nuestro departamento o provincia o comunidad. Pero obviamente hay demandas sectoriales a las cuales primero tienen que solucionarse y a la vez también nos gustaría que se puedan llegar a plantear proyectos que se puedan generar empleo en nuestro país y eso obviamente lo vamos a llegar a consolidar, pero primeramente solucionando los conflictos sociales que hay en este momento. Pero el presidente dijo ya no más pliegos petitorios, ya no estamos en esa época. Bueno, que los pliegos petitorios muestran las demandas de los mismos sindicatos. En este momento posiblemente dentro del pliego petitorio se precisen la subvención de algún combustible para algún determinado sector o posiblemente estén pidiendo también el combustible para poder trabajar ya sea en el agro, en la minería o en algún sector netamente que sea de apoyo exclusivamente para esos trabajadores. Porque no nos olvidemos que Bolivia vive de la exportación también, una gran parte, y entre esos está también el oro, como también el tema de la agroindustria. Entonces se necesita la atención netamente de esos sectores y a través de esos sectores están mostrando un pliego petitorio, ya sea por acceso a carreteras o posiblemente por algún combustible que no les ha podido llegar, porque sin eso tampoco se va a poder llegar a trabajar. ¿Y cómo llegan a comer ellos? ¿No? Porque no están netamente identificados ellas dentro del área urbana, son áreas rurales donde tendrían que cumplirse esos pliegos petitorios para esos compañeros. O sea, entonces, a ver, tú ni pensando maquiavélicamente que detrás de estos movimientos esté, por ejemplo, Tuto, Doria Merina, Lara, Evo, ¿no hay posibilidad? Mira la gran paradoja, ¿no? Para las élites cruceñas, especialmente, ¿qué les importa que Rodrigo la esté cagando, como decimos vulgarmente? Con tal sí de que no se alíe con el MAS, con tal de que no tenga esa conexión con los movimientos populares. Por eso también al vicepresidente lo han aislado, porque iba a ser una persona que iba a estar tratando de ver las cosas como tenían que ser, de que el Estado se maneje de una forma más honesta, más sincera. Entonces aquí no le conviene a la derecha que caiga Rodrigo, ¿no es cierto? Y los que no votaron por él los están defendiendo ahora. ¿Por qué? Porque es preferible eso a que vuelva a la izquierda y que vuelva el fantasma de Evo, Huguito. Miguel, ¿acotás algo ahí? Bueno, obviamente para cualquier gobernante, aquellos que son sus aliados son personas, digamos, de que van a estar aliados a ellos solamente porque les cumplan algún tipo de interés que ellos mismos tengan. En algún momento cuando el gobierno ya no le ayuda al empresariado o ya les quite ese apoyo o las condiciones que ellos mismos le han puesto para darle su apoyo, se lo van a quitar y al final de cuentas posiblemente se le vuelquen. Si no les dan, por ejemplo, una privatización, si no les dan directamente algún beneficio al empresariado, el empresariado va a seguir con ellos. Pero si el empresariado ya ve un peligro exclusivamente en el gobierno, va a estar en contra de ellos, o cuando los vea exclusivamente ya un poco caer o estar más débil, tranquilamente se va a levantar en contra de aquellos que lo apoyaron. Esa es la diferencia que hay entre la izquierda y la derecha, ¿no? La derecha solamente busca intereses sociales y económicos, en la cual directamente, si el gobierno lo apoya en sus propios intereses, obviamente va a estar, sigue firme a él. Mientras eso, la diferencia de la izquierda es distinta, ¿no? La izquierda busca exclusivamente una igualdad social, donde queremos que obviamente los recursos sean compartidos para que todos tengamos la misma posibilidad de poder hacer trabajo o como también hacer algún tipo de gestión social. A ver, padre, ¿estás de acuerdo con eso? Porque quiero pasar a una pregunta que ustedes mismos la han mencionado. No, continúa. Ah, ya.
Vos has mencionado a Milei, lo has mencionado al MAS, vos has mencionado al MAS. Y yo hago una introducción en esto. Yo he visto muchas acciones del gobierno de Rodrigo que son copia fiel para mí, de manera personal, de Milei. Pero en algunas también he visto, porque nosotros no somos muchachitos, y nosotros conocemos de política, y hemos visto también muchas acciones de Rodrigo como acciones que antes las hacía el MAS. Sectores sociales, reuniones, encuentros, discursos de victimización, todas esas cosas que en su momento las hizo el MAS. Entonces, yo lo que quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué se asemeja más este gobierno de Rodrigo? ¿A un gobierno del MAS? ¿A una copia fiel del MAS? ¿O a una copia fiel de Milei? Miguel. Bueno, Rodrigo Paz en este momento es el presidente y obviamente al ser parte del gobierno ha buscado exclusivamente ayuda a nivel internacional. No nos olvidemos que cuando ya asume el gobierno busca la alianza netamente con Estados Unidos. Y obviamente al estar aliado con Estados Unidos busca aplicar las políticas que Estados Unidos directamente le da a través de una receta. Es lo mismo que hizo a Milei. Milei en su momento hizo traer dólares de donde prestados del Fondo Monetario Internacional a una tasa de interés muy alta, en la cual directamente Bolivia también hizo lo mismo. No nos olvidemos que también en este momento ya tenemos, creo que hemos vendido dentro aparte de las reservas mismas, como también, no me acuerdo un término ahorita, es como hemos vendido unos documentos a nivel... Los bonos solidarios. Los bonos, esos bonos a nivel internacional, en la cual directamente nos han aplicado una tasa de interés muy alta. Una tasa de interés en la cual directamente nos las van a cobrar más adelante en un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Claro, un préstamo de un Fondo Monetario Internacional. Y obviamente ese dinero y esos dólares, digamos, que debería haber ingresado a nuestro país, fue exclusivamente una falacia y una mentira. Y si ha ingresado, actualmente el tipo de cambio paralelo en este momento sigue siendo alto. No es el tipo de cambio en el cual directamente nos habían prometido en su debido tiempo. Entonces, creo que ha seguido las mismas políticas que ha entrado Milei. En la actualidad en Argentina, por ejemplo, el dólar sigue elevado, hay una inflación elevadísima. Y en la actualidad también tenemos nosotros en este momento, con datos reales dentro del banco digamos, de Bolivia, como también del INE, en datos exclusivamente de la CEPAL, tenemos un decrecimiento económico en nuestro país, casi del 3%. Sigue una inflación manifestada, con datos técnicos mismos, que ha pasado lo mismo en el caso de Argentina. Entonces, tenemos que aplicar directamente políticas económicas que puedan agarrar y beneficiar netamente a la población. Ahorita en este momento nuestra canasta familiar sigue cara, está elevadísima. Pillamos, digamos, la carne sigue arriba de 75 bolivianos. Y a veces nos alegramos al decir que encontramos un precio de pollo a 13, 15 pesos. Ha bajado el pollo, dicen. Yo me acuerdo que pero antes no es costaba... por gestión gubernamental, es por los bloqueos. Así es, no es por gestión gubernamental. Entonces van a pasar estos bloqueos y hoy nuevamente el precio de del pollo va a elevarse, ¿no? Y los grandes aquí que sufren, obviamente, por el tema de que hay bloqueos o algo, que el precio del pollo ha bajado, son los empresarios, supuestamente. Pero nadie piensa ahorita en este momento en el pueblo. Entonces, Milei ha hecho lo mismo que se ha aplicado en esta gestión. Tratar de traer dólares, que al final no ha beneficiado a nuestro país, y lo está endeudando mayormente más, y obviamente solamente pensar dentro del bolsillo de los grandes empresarios. Las élites oligárquicas en los países de América Latina, en América del Sur, siempre miran hacia el norte. ¿Qué pasó? En el año 1989, un economista norteamericano, John Williamson, acuñó la famosa frase que se llamaba el consenso de Washington, donde se formulaban políticas neoliberales para tratar de contrarrestar las crisis que estaban azotando, las crisis económicas que estaban azotando los países de América Latina. Ese consenso de Washington era endeudar a los países de América Latina con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y miren que la historia se repite. Lo hizo nuestro presidente, lo primero que hizo fue irse a Estados Unidos. Siempre miran hacia allá y están trayendo esas recetas, ¿no es cierto?
Después del consenso de Washington se frenó esa ola neoliberal, ¿no? Con gobiernos progresistas que hubieron, ¿no? Correa, Evo, Chávez, ¿no? Mujica, Cristina, su marido, los Kirchner, ¿no? Se frenó un tiempo esa ola neoliberal, ¿no? Pero todo es cíclico. Ahora otra vez vuelve esa ola neoliberal ya bajo el mandato de Trump, ¿no es cierto? Entonces hay otra nueva ola neoliberal y eso tiene que entender la población, ¿no es cierto? De que la derecha siempre, el neoliberalismo siempre trae desgracias para las grandes mayorías nacionales, Huguito. Bueno, estuvo bueno. Ojalá que a la gente que nos está viendo al vivo por el TikTok les haya gustado. Esto fue Los Arivivi. Fue un programa picante de análisis de la coyuntura local y nacional. Bueno, se los vuelvo a agradecer a Miguel, a Tutú, por estar aquí en este programa, a darle vida a este programa, que lo único que va a hacer es analizar. No vamos a confrontarnos con nadie, tenemos ideas, tenemos las capacidades, todos tenemos las capacidades, por eso los vamos a esperar los martes y los jueves a partir de 10:30 de la mañana hasta las 11:30. Tu despedida, Miguel, y tu despedida, Tutú. Bueno, solamente aclarar a la población de que nosotros buscamos solamente son condiciones para nuestra gente, para el pueblo boliviano, y que alguien por lo menos pueda agarrar y defender el bolsillo de los bolivianos, pueda defender exclusivamente la economía de nuestro país y a la vez también pueda tratar de orientarse a través de este programa de que necesitamos tener más dólares, no necesitamos inflación, necesitamos que nuestra gente pueda ser defendida por los gobiernos de turno, para que no pueda ser solamente defendido el empresariado. Hace ratito en mi intervención dije que las élites siempre miran hacia el norte, ¿no es cierto? Y se pierden en ese sentido de hacer patria, de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías. Nosotros, en base a nuestros análisis y todo, tenemos que mirar siempre del sur y hacia el sur, ¿no? Ese es el fin de estos programas, ¿no? De tratar de generar un poquito de inquietud en la gente, ¿no es cierto? Que no la crea mucho esa narrativa que nos están acostumbrados los medios dominantes, como el Deber, Uniter, Uno, y todo un montón de influencers de derecha, ¿no? Que tratan de cambiarnos la realidad de la vida política en este país. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias a todos, nos vemos el próximo martes.